CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Buenos días, lunes 30 de mayo de 2011, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche y también a nuestros radioescuchas que nos escuchan justamente a través de GD Radio, Grupo Dutriz Radio. En el inicio de la semana colocamos en la agenda el tema de la salud pública en nuestro país, en el contexto del segundo aniversario de gestión del presidente Funes. Nos asiste bien a analizar el tema sobre varios ángulos, como la escasez de medicamentos, la calidad y cobertura de servicios públicos y desde luego las consecuencias de las reformas a la ley de contrataciones y adquisiciones, la CAP. Está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Espinosa, viceministro de Salud. Doctor, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, un placer saludar a los internautas que nos están viendo y a los lectores de La Prensa Gráfica, por supuesto. Claro, doctor, bueno, para comenzar, quiero que coloquemos el tema de análisis que tiene que ver con abastecimiento de medicinas. Antes de iniciar le decía, primero fueron los médicos, en el caso del hospital de Sacamil, quienes salieron a reclamar, a hacer más bien una denuncia, porque decían ellos no tienen suficiente abastecimiento de medicinas, insumos, y de paso hubo una solicitud de que se removiera el director de ese centro hospitalario. La semana anterior lo hicieron también los trabajadores. Quisiera que nos explicara cuál es la información que tiene del caso específico y si eso tiene que ver con otras situaciones en el sistema hospitalario. ¿Cómo no, William? Bueno, primero es importante tomar en consideración que nosotros hemos reconocido siempre en este periodo y en este proceso que hay cierto grado de desabastecimiento, ¿verdad? Sin embargo, el desabastecimiento en estos momentos reviste características completamente diferentes al desabastecimiento que privó en las administraciones previas. Hay varias cuestiones. Primero, nunca el desabastecimiento ha tenido o tuvo en las administraciones anteriores un despliegue mediático como el que ha tenido el que estamos experimentando en estos momentos. Eso es un punto que me parece a mí que es importante contextualizar, porque estamos ante una campaña, ¿verdad?, por razones políticas que son perfectamente entendibles, dado que se está evaluando al gobierno a 2 años y estamos a las puertas de un proceso electoral, ¿verdad? Eso hace de que se haga un especial énfasis en situaciones que en otros tiempos y en otras circunstancias no tenían esa relevancia. Es decir, ¿usted siente que hay una fuerte dosis de utilización de ese tema en términos políticos? Correctamente, eso es lo que yo quiero enfatizar. Y hay otra cuestión que es importante, aparte de este énfasis que da la coyuntura por la que estamos atravesando. Fíjese usted que cuando en las administraciones anteriores el nivel de desabastecimiento estaba condicionado por el hecho de que las autoridades de ese entonces compraban medicamentos que estaban a punto de vencer, que nunca llegaban a los hospitales ni a los servicios y más bien eran casi inmediatamente enterrados, como lo prueban las toneladas de medicamentos que nosotros encontramos en los diferentes establecimientos, almacenes y depósitos, ¿verdad? Entonces esto es un punto. Otra circunstancia es que había un bloqueo, digamos, al acceso a los servicios de salud y por tanto también a la provisión de medicamentos a la población más pobre del país, porque aproximadamente un 40% del 80% a que teóricamente está asignado de responsabilidad poblacional al Ministerio de Salud no tenía acceso al ministerio por la vía de las cuotas voluntarias. Las cuotas voluntarias constituían una barrera económica al acceso, que impedían que la población que no tenía para pagarlas llegara, ¿verdad? Porque sabía que al llegar primero tenía que incurrir en gastos en el transporte y en todo lo que habitualmente tienen que gastar, pero además pagar la cuota por la consulta y luego pagar por los medicamentos. Cuando nosotros suprimimos las cuotas voluntarias, tuvimos un incremento de hasta un 40% en la demanda de los servicios. Y proveímos de acceso por la vía de la eliminación de las cuotas voluntarias aproximadamente
1.2 millones de habitantes que estaban en estado de pobreza extrema y que no tenían para pagar por las cuotas. Esto obviamente supuso más consultas, más recetas y más consumo de medicamentos. Sí, Eso sí. es un punto, porque debe usted tomar en cuenta, William, que nosotros hemos duplicado el presupuesto de medicamentos. Ahora, doctor, perdón, pero entonces, porque vaya, hay una realidad. Nadie quita que en un momento determinado pueda utilizarse estos temas de manera política, Claro. y se haga énfasis. Sí. Y usted dice en el marco de un Es segundo correcto. aniversario, Sí. usted cree que puede haber algo de eso. Pero vaya, hay hechos concretos. El caso de Sacamile decía, lo hacen los médicos la denuncia pública, lo hacen también los trabajadores sindicalizados. Ajá. Y cuando uno habla con los pacientes ahí, pues se da cuenta que también sí hay problemas de abastecimiento. Pero entonces el asunto es que la gente lo que percibe es que puede haber un problema real. Ajá. No, si el problema es real. El problema es real. Nosotros no lo negamos ni escondemos que hay un nivel de desabastecimiento, ¿verdad? Pero estamos tratando de hacer ver a la población que las razones que condicionan el desabastecimiento en estos momentos son de otra índole a la que privó antes, porque no solamente está el hecho del incremento de la demanda por las cuotas voluntarias, sino también el incremento de la demanda que ha generado el desplazamiento de los equipos comunitarios de salud. Ahora, estadísticamente se puede demostrar ese incremento de la demanda, digo, porque Sí, usted sí, cree sí. entonces que ha habido más demanda de medicamentos Claro. y eso es lo que está haciendo que de Sí, alguna forma... sí, Vaya, sí. debo hacer una pausa. Cuando regresemos, creo que es importante que nos pueda dar más datos ¿Cómo no? puntuales. Vamos a Claro la que pausa. sí. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Espinosa, viceministro de Salud. Doctor, le decía entonces, estadísticamente, ¿cómo es posible demostrar eso? Porque si ha habido incremento en la demanda de medicamentos, más personas que están acudiendo a los centros asistenciales, bueno, entonces dice, como que de repente puede entenderse de que haya un nivel de justificación sobre una situación crítica como esa. Pero explíquenos, ¿cómo se demuestra eso en términos estadísticos? Bueno, hay una cuestión muy fácil de demostrar que puede dar una idea real del incremento de la demanda que esto significa. Nosotros hemos contratado para los 380 equipos comunitarios familiares y para los 28 equipos especializados, equipos comunitarios especializados, un total de aproximadamente 1.800 recursos, aproximadamente, entre 1.800 y 1.900 recursos. ¿Qué son, cómo sería, cuando se habla de recursos, se refiere a...? Me refiero a médicos, a enfermeras auxiliares, perfecto. a enfermeras graduadas, a promotores de salud. De estos 380 equipos comunitarios de salud, aproximadamente unos 400, quiero ver unos 200, aproximadamente 300, un poco menos de 300 recursos son médicos en los equipos comunitarios. Ajá. Son 300 médicos que diariamente prescriben medicamentos a los pacientes que ven. Esto era una cuestión que antes no estaba, ¿verdad? No existían. Y además estos equipos comunitarios se han desplazado precisamente en los municipios del país
que de acuerdo al mapa de pobreza del PNUD son los municipios en estado de pobreza extrema. Perfecto. ¿Y cómo se le suministra, cuál es la cadena de suministro de medicamentos para son los secos de los que estamos hablando? Sí. Esos van por vía de las regiones. Hay que recordar que nosotros tenemos una red hospitalaria que cuenta con 30 hospitales, 5 hospitales especializados y 25 hospitales de segundo nivel que están dispersos en todo el país. Y además de la red hospitalaria, tenemos todas las unidades de salud. Las unidades de salud están distribuidas de acuerdo a las 5 regiones sanitarias en que se divide el país: oriental, occidental, paracentral, central y metropolitana. Entonces, cada una de estas regiones tiene un director regional, hay una dirección regional. Entonces, esto constituye el primer nivel de atención. Entonces, el suministro de medicamentos va desde la unidad central hasta cada una de las regiones. Luego, cada una de las regiones lo distribuye a las diferentes unidades de salud, que incluye los equipos comunitarios de salud, tanto los familiares como los especializados. Ahora, entonces con los secos se ha incrementado la demanda de medicamentos, pero esto ha significado poner en desventaja a algunos hospitales. ¿Es eso? ¿O fue que no se previó, no se anticipó de que iba a ocurrir una situación como esa? Sí, que al llevar más cobertura iba a implicar más medicamentos para la gente. ¿Cómo no? Vaya, el asunto es esto, William, que nosotros, el sistema que nosotros encontramos estaba diseñado para generar, digamos, una demanda límite, para satisfacer una demanda mínima límite, ¿verdad? O sea, el sistema se autoimponía. Se autoimponía, exactamente. Una cantidad de medicamentos y no más, o sea, claro, eso es lo que daba. Primero estaba el proceso de las cuotas voluntarias, que hacía recargar el costo de los medicamentos en los pacientes. Eso es un punto. Lo otro es que la asignación presupuestaria para compra de medicamentos era la mitad de la que tenemos hoy, ¿verdad? Rondaba el presupuesto de medicamentos en cerca de 30 millones de dólares, ¿verdad? Nosotros hemos subido a 70 millones de dólares entre medicamentos y vacunas. 18 millones para vacunas y aproximadamente unos 52 millones de dólares para medicamentos. Pero bueno, entonces pero claro, el incremento en la compra de medicamentos no ha alcanzado, digamos, a cubrir la demanda que supuso la supresión de las cuotas voluntarias y el incremento de los equipos comunitarios. Es decir, han sido superados por la demanda. Eso es una parte, ¿verdad? Pero también, William, no hay que perder de vista la ineficiencia estructural que tenemos en el sistema, y para lo cual la salida estratégica era la ley de medicamentos. O sea, nosotros tomamos medidas inmediatas en relación con el incremento del presupuesto, para el cual tuvimos una respuesta muy comprensiva de parte de nuestro Ministerio de Hacienda y del Estado en general, por la comprensión de lo estratégico que significaba para el país satisfacer las demandas a través de una reforma de salud. Tuvimos una respuesta importante: duplicar el presupuesto de medicamentos y vacunas. Pero había una salida estratégica también que debía acompañar esto, que es la ley de medicamentos y la devolución de la rectoría en el sector al Ministerio de Salud para poder propiciar mecanismos de regulación de precios. Al no salir a la vuelta de 2 años, al no haberse promulgado la ley, estamos estancados en ese punto y estamos siendo obligados a que ese incremento en el presupuesto que hemos obtenido, que es el doble, ¿verdad?, se ve obligado a ser gastado ineficientemente, porque tenemos que comprar los medicamentos en el mercado local a los precios más altos del mundo. Entonces sería importante que la ley de medicamentos hubiera sido promulgada, y eso nos permitiera a nosotros poder tener mayor libertad de acción y poder generar mecanismos de regulación de precios que hiciera ser más eficiente el gasto del monto asignado para medicamentos. De acuerdo. Bueno, no hay todavía ley de medicamentos, pero se hizo reformas a la ley LACAP. Vamos a la pausa comercial, y cuando regresemos hablemos entonces de esos dos temas, la ley LACAP en principio. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día.
Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Doctor Espinosa, tengo acá un par de comentarios que nos están llegando de nuestros cibernautas. Por ejemplo, Joel Turcio nos dice, ¿y si el presupuesto es el doble, cuál es el problema entonces? Ustedes hablan hasta más de la cuenta, dice, de cuáles son los problemas que causan esto de las medicinas, pero ya están en el poder y tienen el control, hagan algo, por favor. Ese es un planteamiento que me interesa que dé respuesta, doctor. Luego nos están confirmando acá que el Sindicato de Salud ha cerrado la 25 Avenida Sur frente al Hospital Rosales y eso es en reclamo por las prestaciones laborales. Sobre esos dos puntos quiero escuchar su opinión, doctor. ¿Cómo no? Bueno, primero ya explicábamos un poco que la duplicación del presupuesto no es suficiente si paralelamente no contamos con una ley de medicamentos que nos permita establecer mecanismos de regulación de precios y hacer de esta manera más eficiente el gasto del presupuesto del Estado que se nos asigna para medicamentos. Entonces nos enfrentamos a un incremento de la demanda, como decíamos, por el desplazamiento de los equipos comunitarios y la supresión de las cuotas voluntarias, que ha absorbido a los precios actuales, que son los más altos del mundo, el incremento en el presupuesto de medicamentos. Pero necesitamos una medida de más profundidad, que es la ley de medicamentos, para que la rectoría sea devuelta al Ministerio de Salud y poder tener el control sobre los mecanismos para regular los precios y para hacer más eficiente la compra del Estado. Doctor, ¿ustedes no han tenido problemas con ejecución presupuestaria? Le pregunto esto porque sí está confirmado a través de estudios técnicos de que el año pasado hubo algunos ministerios, si no mal recuerdo, creo que el caso de Gobernación, incluso el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tuvo una baja ejecución presupuestaria, es decir, tenían el dinero pero no lo supieron ejecutar. Entonces, salud no es el caso. Salud no es el caso en el caso del presupuesto de funcionamiento, ¿verdad? En el caso del presupuesto asignado para salarios, para funcionamiento, para medicamentos. No es el caso, lo hemos ejecutado. El problema que hemos tenido nosotros es en el campo de la inversión, fundamentalmente los fondos PACE y los fondos IDA, ¿verdad? Porque el proyecto RESA ha sido ejecutado en su totalidad, ¿verdad? Y estamos en estos momentos culminando, ¿verdad? La deuda que nos quedó, que tuvimos que reforzar con muchos más millones de dólares adicionales para completar los hospitales que no encontramos construidos y que estaban reportados como tales, algunos incluso inaugurados, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿sabe qué es lo que está pasando entonces con los trabajadores sindicalizados de salud que están reclamando frente al Hospital Rosales? No, en estos momentos... Dice prestaciones laborales, pero... Ajá. Bueno, no sé a qué tipo de prestaciones laborales se refieren, porque nosotros hemos mantenido el escalafón ministerial, a pesar de que es un escalafón que no es precisamente progresista, es más bien un tanto regresivo, desde luego que genera mayores niveles salariales como resultado del incremento en el tiempo laboral para los que tienen salarios más altos, más que para los que tienen salarios más bajos. Eso requeriría un debate más a profundidad, ¿verdad? Para tener un escalafón más justo, ¿verdad? Pero en todo caso nosotros hemos respetado el escalafón, ¿verdad? Que es el que está actualmente en boga. Además, hemos hecho un esfuerzo importante para que todos los recursos que estaban antiguamente contratados por servicios profesionales y que se contrataban esporádicamente y por tiempos cortos, dependiendo, se recolectaban con los fondos que se colectaban con las cuotas voluntarias, ¿verdad? Fíjese que nosotros hemos llevado ya a niveles salariales adecuados más de 1.300 recursos, 1.300 personas que estaban contratadas por menos del salario mínimo, gozan hoy ya de plazas del Estado, ¿verdad? Entonces hemos llevado estabilidad
a 1.322 personas que estaban contratadas por servicios profesionales y que hoy cuentan con plaza del Estado. Entonces, no sé los niveles de demanda, digamos, que están ahorita haciéndose allí en la calle, cuál es la demanda específica, Sí. Pero sí podemos dar ese dato que es sumamente importante, ¿verdad? Hemos además contratado aproximadamente 2.266 recursos entre los equipos comunitarios de salud familiar y los equipos comunitarios especializados, ¿verdad? De estos son aproximadamente unos 300 médicos, ¿verdad? En el caso, eso sin contar solo en los equipos comunitarios, Sí, sí. sin contar las plazas que se han abierto en los hospitales. Bueno, vamos a hablar en unos minutos del tema de la ley LACAP, a propósito de que la semana pasada tuvimos acá en nuestros estudios al doctor Ricardo Contreras, que es el vicepresidente de Médicos por un Salario Digno. De hecho, nos ha escrito acá un par de consideraciones, doctor. El doctor Ricardo Contreras dice, el señor viceministro debe saber que en una planificación estratégica están contempladas todas las acciones y percances en una reforma de salud. Y luego hace otro planteamiento, que el estudio de medicamentos, dice él, del ministro, dice, está contemplado en recopilación de estudios de farmacéuticas internacionales y carece de veracidad. Bueno, son dos temas distintos de lo que está planteando él. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver la entrevista del doctor cuando lo tuvo usted acá. Sí, claro. Y bueno, dijo una serie de incoherencias ahí que no compartimos en absoluto. Bueno, primero en relación con el estudio, debo decir para ilustración del doctor y para su desconocimiento en cuanto a estudios de investigación, que sería conveniente que él revisara la metodología de estudio. La metodología de estudio fue diseñada por la Organización Mundial de la Salud y por Health Action International, una organización especializada en investigación en el área de medicamentos, y esta metodología fue adecuada a la realidad del país. Contó con la supervisión de la Organización Mundial de la Salud, que le dio su aval a las modificaciones que sugerimos e incluimos nosotros. La muestra de medicamentos que se analizó es una muestra estadísticamente significativa de acuerdo a los cánones que las investigaciones científicas norman. Y además se realizó a nivel nacional con una muestra territorial y de unidades médicas y de farmacias, que también es estadísticamente significativa y de acuerdo a los cánones de investigación. ¿Y ese estudio sigue teniendo validez? Sigue teniendo validez, y nosotros hemos repetido el estudio en 2 ocasiones más para documentarnos internamente de los niveles de abastecimiento que hemos alcanzado y lo que ha supuesto la demanda en los diferentes servicios de salud. Entonces, me parece que resulta como muy aventurado, muy superficial, el hacer comentarios como el que hace el doctor sin documentarse adecuadamente. El estudio está publicado por la Organización Mundial de la Salud en su página web, sustentado, y ha sido revisado por investigadores acreditados debidamente. Entonces ellos no van a publicar ni a basar conclusiones en un estudio que no sirve, ¿verdad? Además, el estudio ha sido equiparado con estudios de otras partes del mundo y ha servido como medio de comparación con otros estudios en todo el orbe para confirmarlo. Entonces me parece que esa afirmación del doctor no tiene validez y que persigue únicamente a tratar de restar credibilidad a un estudio que ha sido científicamente comprobado y que tiene la validez que le imparte la Organización Mundial de la Salud. Bueno, voy a hacer otra pausa. Cuando regresemos, explíquenos sobre el estudio, si esos hallazgos de aquel momento, porque ese estudio tiene ¿cuántos años ya a estas alturas? Fue a finales del 2006 y fue publicado en el 2007. Sí. Bueno, prácticamente 5 años. Sí. Si a estas alturas, ¿qué ha pasado? Es decir, si se revalidan esos datos, ok, vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad.
LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Le consultaba, doctor Espinosa, sobre la validez de ese informe a estas alturas. Es decir, yo no estoy poniendo ni tengo elementos técnicos para poner en duda el informe que usted ha elaborado, pero sí los contrastes pues, de nuestros invitados, desde luego, que creo que es importante conocerlos. Pero la validez a estas alturas en el tema de precios, ¿cómo se encuentra? ¿No ha habido otro estudio que revalide lo que se hizo? ¿Cómo no? Los estudios de precios que hemos elaborado en 2 ocasiones más han corroborado que los precios de los medicamentos en el país siguen oscilando entre los precios más altos del mundo. O sea que no ha habido, digamos, una modificación del mercado de medicamentos en el país que nos permita decir de que los medicamentos son hoy más accesibles que antes. Esto es importante consignarlo, William, porque mucha gente, sobre todo las clases medias y las clases con mayor poder adquisitivo, compran sus medicamentos en la red de farmacias privadas y los están comprando precisamente a los precios más altos del mundo. Y la otra cosa es que nosotros, el dinero que se nos asigna al Ministerio Público es también comprado en el mercado local. Entonces eso nos hace, como decíamos al principio, gastar en forma ineficiente el fondo que nos asigna. ¿Qué porcentaje del total de medicamentos que compra el Ministerio de Salud, qué porcentaje se compra localmente? Bueno, no tendría ahorita un dato, pero es aproximadamente el mismo porcentaje que se venía comprando en administraciones anteriores, ¿verdad? Porque hay que tomar en consideración, William, que muchos de los distribuidores locales, a pesar de los constantes llamados al nacionalismo y apoyar la industria local que hace el ingeniero Ancalmo e Inquifar en general, la mayor parte de los comercializadores locales distribuyen medicamentos que son producidos en el exterior. Todos los medicamentos protegidos por patente son fabricados en el exterior y son vendidos acá. O sea que lo único que hacen los comercializadores locales es servir de intermediarios para distribuir localmente esos productos. Eso es una cosa. Y lo otro es que los medicamentos genéricos que se fabrican acá son una especie de maquila, porque la materia básica, el antibiótico, el analgésico, etcétera, con que se fabrican, son comprados también en el exterior, no es fabricado acá. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. ¿Y ese hecho en sí tiene un fuerte impacto sobre el precio de ese producto? Pues digo, en lo que tiene impacto es en los niveles de ganancia que tienen los comercializadores locales, porque nosotros hemos detectado en el primer estudio, y hoy no ha variado gran cosa, detectamos en márgenes agregados en los precios de los medicamentos de patente del 5.200% en promedio. Y en el caso de los medicamentos genéricos, que son los que produce la industria local, márgenes agregados del 2.800%. Entonces esto lo que significa, William, es que los comercializadores locales, porque también hicimos el estudio de la eficiencia de compra de los comercializadores locales. Pónganos un ejemplo solo para que nuestros cibernautas entiendan de lo que estamos hablando cuando usted habla de eso de 5.200% en unos medicamentos y en otros 2.800%. Pónganos un ejemplo con un medicamento puntual que tenga un precio actual, por ejemplo. Bueno, yo he citado con mucha frecuencia en las entrevistas televisivas y en otros medios el caso de un funcionario de las Naciones Unidas que tomaba un antihipertensivo, ¿verdad? Que acá le costó aproximadamente $27 la cajita de 30 tabletas. $27. Él iba a dar una conferencia al Ecuador, olvidó el antihipertensivo, llegó a Ecuador y allá se dio cuenta que no llevaba su antihipertensivo. Fue a una farmacia local y compró la misma cajita con las mismas 30 tabletas de la misma marca, ¿verdad? Fabricado por la misma casa comercial en $3. ¿Verdad?
Es decir, las 30 tabletas en $3. En $3, las mismas que aquí costaban 30 tabletas, $30. $27. 27 dólares, sí, 27 dólares. El asunto es, tengo las dos cajitas, ¿verdad? Y tengo la factura, ¿verdad? La caja local fue comprada en la factura de la farmacia San Nicolás, y la otra que es una factura local de una farmacia ecuatoriana. Pero fíjese usted que la cajita decía fabricado por Foz Ibérica en España y no sé cuánto. Luego decía envasado por Mercer Down de Costa Rica. O sea, las dos cajitas decían exactamente lo mismo, solo que de Costa Rica una salió para Ecuador y otra salió para acá. Entonces, ¿por qué los ecuatorianos pagan $3 y nosotros pagamos $30 por el mismo medicamento? Respondamos a esa pregunta que usted se está haciendo justamente después de la pausa, porque sí, y entremos ya a hablar también de la LACAP, qué implicaciones tiene, porque fue un señalamiento que hizo el doctor Contreras sobre las discrecionalidades que podía permitir con las reformas que se han hecho. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, dejaba usted planteada la pregunta y creo que es momento de responderle entonces, porque usted se hacía una autopregunta, digamos, sobre este planteamiento de los medicamentos. Claro, entonces el hecho fundamental es que ese medicamento es aquí comprado en forma eficiente por el distribuidor local. Es decir, que ellos no lo compran a un precio exagerado, pero sí es vendido a un precio exagerado. O sea, el distribuidor que lo compra en Ecuador lo está comprando al mismo precio que el distribuidor local lo compra acá. Está claro en la cadena de que se produce hasta que se comercializa, está claro quién es el que obtiene el margen más alto de comercialización. Sí, depende de si el medicamento es protegido por patente o es genérico. Cuando es protegido por patente, el mayor margen es obtenido por el distribuidor local y el menor porcentaje por las farmacias. En el caso de los medicamentos genéricos se invierte, ¿verdad? El distribuidor de genéricos, la droguería, digamos, tiene la mayor ganancia y se reduce un poco en las farmacias. Pero ambos tienen ganancias exageradas, ¿verdad? Ambos tienen ganancias exageradas. Ahora, ¿qué ha pasado a estas alturas, doctor? Bueno, ustedes tienen 2 años de estar en el gobierno. ¿Por qué continúa el problema del alto precio de los medicamentos? ¿Por qué no se ha podido hacer algo concreto en 2 años? Bueno, esto tiene que ver también con el prolongado debate de la ley de medicamentos en el seno de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa. Fíjese que ahorita van por el artículo 7, a la vuelta de 2 años de que se presentó la ley, de más de 2 años, van por el artículo 7 de una ley que tiene 100 y pico de artículos. Entonces hay que tomar en consideración que estos 7 artículos son los artículos fundamentales que son los que definen, entre otras cosas, quién debe tener la rectoría en el ámbito de medicamentos. En todas partes del mundo, con la única excepción en el mundo, es que El Salvador, en todas partes del mundo el rector es el Ministerio de Salud. Aquí no. Aquí la rectoría está compartida entre el Ministerio de Salud y el Consejo Superior de Salud Pública, donde los conflictos de interés están a la orden del día, porque los fabricantes, distribuidores, comercializadores de medicamentos son los que determinan la regulación. En el ámbito del registro, que es el elemento fundamental, sobre todo para la determinación del precio y si se registra o no se registra, si se comercializa o no se comercializa X medicamento que se llega a solicitar ahí para la comercialización. Entonces, mientras eso no se resuelva,
no va a ser posible, por más draconiana que sea la ley en términos de regulación, mientras la regulación esté en manos de los regulados, como sucede actualmente en el Consejo Superior de Salud Pública, eso no va a poder. ¿Ustedes siguen insistiendo que esto depende exclusivamente del Ministerio de Salud? Depende exclusivamente del Ministerio de Salud a través de una dirección de medicamentos, como sucede aproximadamente en un 70% de los países, o también puede depender a través de una autónoma, pero que debe estar adscrita al Ministerio de Salud, como sucede en el 30% restante de los países. Así lo hace Brasil, así lo hace Colombia, así lo hace Argentina, así lo hace la Unión Europea, a través de una autónoma que está adscrita al Ministerio de Salud. ¿Y eso elimina los conflictos de interés? Elimina los conflictos de interés porque son organismos autónomos donde se prohíbe que los regulados tengan representación. Pero aquí no solamente hacen depender la autónoma que quieren generar, no la hacen depender del Ministerio, sino que del Consejo Superior de Salud Pública, lo cual es un adefesio orgánico inconstitucional, sino que además de eso introducen por ley que allí deben estar representados los fabricantes de medicamentos. Entonces, eso mete ahí los conflictos de interés y los institucionaliza. Y eso es contra la ley de ética gubernamental, contra la ley de transparencia y contra la constitucionalidad. Pero entonces, desde su punto de vista, la cancha de la discusión, todo esto está en manos de los diputados. En manos de los diputados, así es. Ellos tienen que... Es decir, ustedes no pueden hacer nada en este momento mientras no tengan esa... Nosotros presentamos la iniciativa de ley a través de la presidencia, se presentó la ley de medicamentos, más bien nosotros lo presentamos por delegación de la presidencia en febrero, ¿verdad? En eso entró a la plenaria lo pasó a la Comisión de Salud para que emitiera dictamen técnico, y ese dictamen técnico está empantanado ahí porque solo han discutido 7 de los 100 y pico de artículos en el seno de la Comisión de Salud. Bueno, y se ya podría trazar más. Nosotros que eso hubiera caminado tan rápidamente como la ley LACAP siquiera. Ahora, entremos a la ley LACAP. ¿Hay o no algún nivel de discrecionalidad en la aplicación de esta ley? Porque lo que se teme acá es que se queden grandes huecos o vacíos y al final hasta termine esto rayando con situaciones de corrupción. Me indican que vamos a la pausa. Cuando regresemos entremos ya a hablar de la ley LACAP, qué es lo que va a pasar finalmente, que ha sido uno de los cuestionamientos que ha hecho el doctor Contreras también. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Hay una repregunta que ha hecho Joel Turcios, que nos preguntó hace algunos minutos atrás sobre el tema de cuál era el problema con el presupuesto doble, pero él dice ahora sobre lo que hemos conversado, entonces ¿cuál es la solución a esto? Nacionalizar el comercio de las farmacias y determinar, usted dice, el precio, socialismo. La autopregunta del señor viceministro es válida. ¿Cuál es la respuesta para esto? Bueno, una respuesta fundamental es que haya una regulación más efectiva. Nosotros no nos oponemos a que los comercializadores de medicamentos ganen en la comercialización de los medicamentos, pero tiene que ser una ganancia racional como sucede en otras partes del mundo. Mire, un comercio que se precia de próspero, cuando tiene una ganancia de un 25 o un 30%, ya considera que es, digamos, una rentabilidad adecuada. Pero tener rentabilidad del 2.800% o del 5.200%, imagínese usted lo que eso significa para el bolsillo de la población. Entonces, como digo, nosotros
optamos o nos pronunciamos por una ganancia racional. Entonces no quiere decir eso nacionalizar el mercado, eso es un punto. Lo otro es, William, que en la medida en que la red pública de servicios está abastecida de medicamentos, y eso pasa necesariamente porque nosotros hagamos un gasto eficiente del dinero a través de una regulación adecuada, en la medida en que la red pública de servicios está abastecida, la población, sobre todo la población pobre, se ve menos conminada a tener que gastar sus escasos recursos en medicamentos. Entonces eso presiona la demanda del mercado hacia la baja y a precios más razonables, ¿verdad? En la medida en que la red pública de servicios está abastecida adecuadamente. Entonces, pero no podemos nosotros, con los niveles actuales de regulación, tener un mecanismo de abastecimiento adecuado, ni tampoco el Estado tiene una arca abierta ahí que nos puede dar cualquier cantidad para comprar los precios que los fabricantes o comercializadores locales se les ocurran. Ahora, veamos el tema de ley LACAP, doctor, desde dos perspectivas. Una, en términos positivos, ¿qué es lo que a ustedes les va a agilizar? Porque está el otro punto de vista negativo sobre esto, y sobre todo, más que negativo, son temores que hay sobre el hecho de que las reformas a la ley LACAP terminen llevando a la discrecionalidad en las decisiones y al final eso linde con la corrupción. Pero en términos positivos, ¿qué es lo que a ustedes les va a beneficiar en el tema de medicamentos, por ejemplo? Vaya, primero, William, quiero hacer una reflexión en relación con las posibilidades de la discrecionalidad. Sí, sí. Porque, mire, cuando la ley LACAP estaba con todas las trabas, como las que se está tratando de defender hoy, sobre todo por la fracción legislativa del Partido Arenas, tuvimos nosotros el escándalo de mayor corrupción en el ámbito de la salud que haya tenido nunca la historia de este país, que se refiere precisamente al proyecto RESA. A través de los contratos llave en mano y con la plena vigencia de la ley LACAP. Entonces, a mí me parece que la discrecionalidad y la corrupción no tienen que ver precisamente con las formas de contratación, ¿verdad? Que se tienen, sino que tiene que ver con los candados adecuados, la supervisión y la transparencia, ¿verdad? Que se regulen a efectos de que estos procesos puedan estar directamente al alcance de la vista de toda la ciudadanía, ¿verdad? Y que eso pueda hacer. La ley de transparencia que se acaba de promulgar da precisamente algunos de estas normas y de estos dictados que va a poner a la luz de toda la ciudadanía estos procesos. Por otra parte, nosotros no tenemos ningún inconveniente en sacar y en publicar todos los detalles de nuestros procesos de contratación, porque son totalmente legales y exentos de corrupción, ¿verdad? Y claro, si hay alguna discrecionalidad exagerada o algún asomo de corrupción, la mejor manera de ponerlo a la luz y que nos lo señale es ponerlo a disposición de la población. Ahí saldrá y podremos hacer los candados necesarios. Entonces, ¿qué es lo que la ley LACAP, digamos, nos permite a nosotros? ¿Qué ventajas nos da? Hay una cuestión fundamental que es uno de los problemas con que nos hemos enfrentado últimamente, que es el hecho de que el fiscal general de la República tiene que firmar todos los contratos del Estado, ¿verdad? A raíz de las últimas discusiones, esto se ha agilizado un poco, sobre todo en las últimas 2 semanas, en relación con la eficiencia con que la Fiscalía nos está devolviendo los contratos para que hagamos las correcciones y toda esta cuestión. Entonces eso, digamos, está en proceso de solución. Pero aún así, este proceso, por más que se agilice y todo eso, siempre constituye una traba de por lo menos 30 a 45 días en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que tarda entonces la Fiscalía General en darles respuesta a ustedes? Sí, pero no solamente eso, William. Fíjese que nosotros, con el proceso actual de licitación pública, que era la forma que teníamos para comprar medicamentos, desde el momento en que iniciábamos o aperturábamos el contrato hasta el momento en que el primer medicamento entraba o entra actualmente al sistema, pasan 6 meses. 6 meses, ¿verdad? Entonces eso es una cosa inusitada, pues, que a todas luces entrampa y obstaculiza que los medicamentos lleguen con la oportunidad que se requiere. ¿Con la reforma que se está haciendo, a cuánto se recorta? Con la reforma que se está haciendo,
todavía no hemos tenido una experiencia de cuánto se recorta, pero fíjese que la ley dice precisamente, aquí tengo el artículo de la Constitución dice que entre las obligaciones de la Fiscalía General de la República, es el artículo 193, el numeral 5 dice, defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos a licitación y los demás que determina la ley. Los medicamentos, como se compraban por licitación, estaban sujetos a la firma del fiscal. Hoy, como ya no se compran por licitación, sino que por contratación directa, de acuerdo a las reformas a la ley LACAP, así van a ser comprados, entonces ese plazo que oscilaba entre 45 y 60 días se va a reducir. Pero no solamente eso. Por ejemplo, nosotros las licitaciones que eran de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, necesitamos 40 días para aperturar las licitaciones. Ese plazo se elimina también, esos 40 días. ¿Verdad? Más los 30 días del fiscal, más todas las cuestiones de introducción de recursos de revisión que en la licitación pública eran válidos y que hoy ya no lo son. Entonces todos esos procesos derivados de los recursos de revisión, plazo para poner el recurso, plazo para contestar el recurso, plazo para resolver el recurso, todos esos días, ¿verdad?, también se reducen. Entonces vamos a tener, yo estimo, pero como digo, esto va a depender de cuando iniciemos la práctica con la nueva forma, yo estimo que de los 6 meses actuales, eso se va a poder reducir aproximadamente 2 meses, el proceso en que se inicia y se termina la contratación. Perfecto, vamos a hacer en este momento la última pausa comercial. Entonces, ¿ya tienen ustedes alguna especie de compromiso de cuándo esperan comenzar a resolver este tema de desabastecimiento y qué tanto puede agilizar? Usted nos dice, se cortan los tiempos, pero si hay alguna fecha establecida. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica, noticias de verdad. Bueno, ya me explicaba usted, doctor, que en la forma que se está cortando con esta reforma de la ley LACAP, el tiempo puede ser de, usted decía, de 6 meses, todo este proceso de licitación hasta que un medicamento ya está puesto para distribución, a unos 2 meses. Aproximadamente, ojalá, sí. ¿Esto qué significa en términos prácticos? ¿Será que este año entonces vamos a ver menos problemas de desabastecimiento en los hospitales, como lo que está ocurriendo en Sacamil? Claro, eso dependería en buena parte, William, de que el proceso de publicación de la ley LACAP se hiciera lo antes posible. Como siempre hay un plazo, ¿verdad?, que yo no sé cuánto es el plazo que han... De publicación en diario oficial. Sí, exacto. Habitualmente es de 15 días, pero sí, no sé si el mismo plazo sea, porque algunas leyes ponen otros plazos y todo eso, pero no podríamos nosotros implementarlo hasta que no esté en vigencia la ley, ¿verdad? Pero tan pronto se haga, pues nosotros vamos a recurrir, obviamente, a hacer los trámites en este caso. Otra cuestión tiene que ver con la liquidez del Estado, de tal manera que nosotros pudiéramos disponer de todo el presupuesto que se nos asigna para medicamentos de una sola vez. Si eso pudiera ser así, entonces nosotros podríamos comprar en forma más como dijera, aprovechar mejor economías de escala. ¿De qué manera se hace en este momento? O sea, ¿se va asignando por cuotas? Sí, se asigna por cuotas, ¿verdad? Y por eso es que hacemos varias compras a lo largo del año, ¿verdad? Entonces, eso dificulta un poco la programación y la planificación, pero vamos a ver cómo podemos hacer para poder negociar, ¿verdad?, que se nos asigne una mayor cuota
que las que se nos da hoy distribuidas a lo largo del año, ¿verdad? Y poder hacer la compra en mayores niveles, de tal manera que podamos aprovechar mejor también esa reducción de los precios para que nos entreguen. Eso. La otra cosa que tenemos nosotros, con la ley LACAP también sería un punto importante tomar en consideración que las contrataciones directas, que son hoy la forma que privilegia la reforma a la ley para los medicamentos, hay un artículo especial con un literal especial en que dice que los medicamentos deberán comprarse por contratación directa, y cuando se refiere a los montos dice que no hay límites para la contratación directa. Entonces, antes teníamos también la posibilidad de libre gestión, que tenía un límite, $16,000, claro, que eso lo podían comprar los directores de hospitales. Hoy ellos tienen que comprar también por contratación directa, y tampoco hay límite. Entonces, lo que nos sugería, estuvimos platicando ahí con algunos personeros de los que diseñaron la reforma, es que internamente nosotros podemos hacer una normativa para poner un techo, en el caso de los directores de hospitales, para que también no haya una excesiva discrecionalidad en ese punto, ¿verdad? Sí, porque en un momento determinado un director puede hacer compras puede pasarse a más allá de las demandas incluso exactamente, sí, que tiene. Entonces eso lo vamos a evitar, ¿verdad? Eso es un punto. La otra cosa que ha significado un salto importante de calidad en esto, William, es el montaje del Sistema Nacional de Abastecimientos, que es parte de nuestro Sistema Único de Información en Salud. Y eso nos permite hoy, por ejemplo, tener al día cuál es el estado actual de todas las existencias de medicamentos en las diferentes unidades de salud y en todos los hospitales. Entonces eso nos ha permitido, por ejemplo, solventar algunos de los medicamentos que están desabastecidos a través de transferencias internas entre los diferentes hospitales y entre las diferentes regiones sanitarias. En este momento del cuadro básico que tienen de medicamentos que se otorgan en los hospitales públicos, ¿cuánto es lo que se está cubriendo? Bueno, eso es variable porque depende de cada una de las regiones que tienen más demanda en algunas cosas y de los diferentes hospitales que tienen. Por ejemplo, las demandas que tiene el Hospital Bloom son diferentes a los que tiene el Hospital de Maternidad, diferentes a las que tiene el Rosales, ¿verdad? Que son los que más prescriben medicamentos. Entonces, el nivel de desabastecimiento es variable y oscila en los diferentes hospitales aproximadamente entre un 30 y algunos hemos tenido hasta un 40 y otros hemos tenido 10%, por ejemplo, o menos. Entonces, es una oscilación variable, pero que ahorita está oscilando entre alrededor de un 20 y un 30% de desabastecimiento. Es importante tomar en consideración, William, de que el viernes nos fueron entregados 36 contratos por parte de la Fiscalía que estaban pendientes de observaciones y estos contratos son por un monto aproximado de $7.2 millones, ¿verdad? De los cuales, y hay otros, ¿verdad?, que ya fueron firmados y entregados, cuyo monto oscila en otros tantos. Entonces, estos medicamentos ya están entrando. Bueno, doctor, se nos ha agotado el tiempo, pero creo que podemos, dentro de unos 2 o 3 meses, platicar un poco ya en ejecución con esta ley LACAP, con las reformas, y saber cómo ha evolucionado esto y qué tanto les ha beneficiado en términos de la cobertura que tanto requiere el país. Por supuesto, William, cuando quiera y a la orden. Le agradezco, doctor, por su participación. Muy amable. Terminamos la entrevista en línea. Nos vemos mañana siempre con ustedes. Pueden consultar la página www.laprensagráfica.com, donde queda la entrevista colgada para que la consulten a cualquier hora. Nos vemos mañana.